Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañas en este día, aquí en este programa, Tu Libertad, donde vamos a encontrar libertad en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de una serie muy interesante. Para aquellos que no me conocen, soy Arturo Perales, pastor de Tu Presencia Iglesia, un ministerio de PDB, y el día de hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante que se llama Pateando Vacas Sagradas. Si no viste los programas anteriores, solo voy a mencionar rápidamente que le llamamos una vaca sagrada, como así en algunos países hacen a las vacas como si fueran dioses y no las tocan y no se atreven a hacerle nada a esas vacas, y pueden padecer una hambruna, pueden padecer una necesidad y no se atreven a matar el animal para que se vuelva alimento porque ellos creen que son sagradas y solucionar el problema. Muchas veces así sucede con ciertas ideas. Algunas personas tienen ciertos dogmas, tienen ciertas ideas que son contrarias a la palabra de Dios, pero no se atreven a dejar y despojarse de esos dogmas porque están aferrados y creen que esos dogmas son la verdad. Pero la verdad la hallamos en la palabra de Dios. Y estamos hablando de una vaca sagrada, la cual, por eso decimos, pateando vacas sagradas. Vamos a derribar estos dogmas, estas doctrinas falsas que no están en las Escrituras y que son obstáculos para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios. La razón por la cual estamos hablando esto es porque estas cosas le impiden a la gente que pueda recibir aquello que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y una vaca sagrada que hemos estado pateando ya desde el programa anterior es que las tribulaciones y pruebas, escucha, la gente cree que las tribulaciones y pruebas provienen de Dios. Esa es una vaca sagrada. La verdad es que las tribulaciones y pruebas son en realidad problemas que enfrentamos y que Dios no es el que las causa, por lo tanto no son bendiciones para nuestra vida. Una prueba y una tribulación va a provocar aflicción a tu vida. No es una bendición que viene de Dios. Ahora hay gente que dice, usted hermano, usted enseña que la gente nunca va a ser probada. Yo no enseño eso. Lo que yo enseño es que la gente, si atraviesa pruebas y tribulaciones, tiene que estar consciente que Dios no es el que las está causando. Por lo tanto, Él puede tener la victoria en Cristo Jesús sobre esas pruebas y tribulaciones. Actuar en la palabra de Dios, escucha, actuar en lo que nos enseña la palabra de Dios te va a dar la victoria sobre cada prueba y cada tribulación. Porque lo que a ti te hace fuerte no es la prueba, no es la tribulación. Lo que a ti te hace fuerte es la palabra de Dios. Lo que fortalece tu fe es la palabra de Dios, y eso lo establecimos en el programa anterior. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 4, donde habla la parábola del sembrador, el segundo tipo de prueba, el segundo tipo de terreno que vemos allí en la parábola del sembrador. Y por ahí debe haber programas ya que se han subido ya ahí a YouTube, donde tú puedes ver, hay un programa por ahí que se llama la parábola del sembrador, y tú lo necesitas escuchar para entender algunas cosas que vamos a decir ahorita a mayor profundidad. Pero ahorita yo quiero tratar específicamente con un tipo de tierra que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Es el tipo de tierra en el cual se planta la palabra sobre pedregales. Ahí en el Marcos 4, en el 4:17, fíjate, dice, versículo 17 dice que aquellos que fueron sembrados en pedregales, fíjate, dice que no tienen raíz. Y dice, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En una traducción dice, cuando viene la prueba por causa de la palabra, luego tropiezan. La palabra de Dios que está siendo sembrada en ti, Satanás siempre va a venir a probar, a ver si es cierto que estás creyendo esa palabra. No Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Ese es un atributo de Dios. Dios conoce todo. Él no necesita probar a ver qué es lo que estás creyendo. El que sí, que no sabe todas las cosas, es Satanás, el enemigo de Dios. Él no sabe todas las cosas. Entonces Él viene a intentar hacerte pecar. Él viene a intentar a tentarte para apartarte de Dios. Y Él sabe que tú recibes una palabra, Él va a venir con aflicción, Él va a venir con prueba y Él va a venir con tribulación. Porque Él quiere robarte la palabra.
Esa es la razón por la cual vienen las pruebas y tribulaciones, son para robar la palabra de Dios que está en tu vida. Pero mucha gente dice, es que Dios me está probando, es que Dios me está causando. Mira, el reino de Dios no está dividido en contra de sí mismo. Un reino dividido no puede permanecer. ¿Cómo es posible que Dios quiere bendecirte y a la vez te esté probando y causando aflicciones y tribulaciones? Eso no es congruente. Tribulaciones y aflicciones habrá en este mundo, pruebas. Ahora la gente, para que no sonar religiosos, le llaman, es que es un proceso. Y dicen, es que Dios me metió en un proceso. O lo quieren disfrazar también de otra manera. Yo recuerdo una clase que recibí en el Instituto Bíblico que se llamaba Mentalidad de Desierto. En el Instituto Bíblico donde yo estudié, nos dieron una clase simplemente para mostrarnos y decirnos que nosotros no estamos atravesando un desierto. Y hay personas que dicen, es que estás atravesando un desierto. Y tienen una mentalidad de desierto. Mira, en el desierto el pueblo de Israel estaba bendecido. En el desierto el pueblo de Israel tenía maná todos los días. En el desierto el pueblo de Israel todas las tardes tenía codornices. En el desierto había una roca que les proveía agua. En el desierto tenían la bendición de Dios. Pero los problemas que padecieron en el desierto fueron por desobediencia y fueron por incredulidad. No fue porque Dios les causara los problemas. Pero déjame decirte, tú no estás en un desierto. Tú estás en una tierra prometida en Cristo Jesús. Tú ahora eres tierra deseable. Tú ahora eres la bendición de Dios en la tierra porque te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo y ahora te ha hecho bendición a otros. Dios no te mira como un desierto. Dios no te llevó a un desierto. Dios te tiene en un lugar de bendición. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Allí no es un desierto, estás al lado del trono de Dios. Y esa es tu posición en Cristo Jesús. Deja de decir que Dios te está probando, que Dios te está tribulando. Tumba esa vaca sagrada de la tradición. Dios no te está causando problemas. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí sabemos por este pasaje, dice, los que fueron sembrados entre espinos, verso 18, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el afán y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces la palabra se puede secar en tu vida por pruebas y tribulaciones que manda el enemigo en contra de esa palabra, o puede también ahogarse a causa de los afanes y las preocupaciones. Entonces tienes que dejar de preocuparte y tienes que comenzar a preparar tu corazón con la palabra de Dios para que tu corazón sea buena tierra y tú puedas estar firme en lo que dice la palabra a pesar de que tú enfrentes una prueba o una tribulación, o como ahora le encanta a muchos decir, un proceso. Dios no te tiene en un proceso. Una vez escuché a un pastor y me dio tristeza lo que dijo, porque dijo que se puso de ejemplo, agarró el púlpito que tenía ahí en la plataforma y se lo puso en la espalda y empezó a caminar como con esa carga pesada y empezó a decir, Dios te mira así en este proceso donde llevas una carga y Dios te ve con la carga y dice, ese es mi hijo. Imagínate, qué esperanza. Dios te lo dejó con la carga, lo dejó con la prueba, lo dejó. Y luego dice, bravo hijo, qué bueno que llevas esa carga. Una mentira del diablo, una mentira del enemigo, una vaca sagrada que hay que tumbar. Dios no te tiene a ti con ninguna carga. La palabra de Dios dice que nosotros debemos depositar nuestras ansiedades en el Señor Jesucristo, que debemos orar en todo tiempo y venir y poner nuestras cargas sobre Él. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no te quiere a ti cargado, atribulado. Dios quiere que tú te levantes victorioso con la palabra de Dios. Mateo en el capítulo 7. Ve conmigo a Mateo, capítulo 7. En el versículo 24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjate, dos tipos
de personas. Hay dos personas aquí. Uno edificó su casa sobre la roca, otro edificó su casa sobre la arena. Sobre los dos vino la tormenta. Ahora, ¿quién envió la tormenta? No fue Dios. La tormenta ocurrió en la vida de ambas personas. Dios no mandó la tormenta, pero Dios le dio instrucciones de edificar casas sobre la roca. Jesucristo está enseñando aquí que edifiques tu vida sobre la roca. Jesucristo te está enseñando que necesitas estar plantado en la palabra de Dios. Porque en esta vida vamos a enfrentar tormentas. En esta vida va a venir en contra de ti a causa de la palabra persecución. Va a venir en contra de ti tribulación. Va a venir el enemigo y va a querer robarse la palabra. Pero si tú estás plantado sobre la roca, entonces podrá venir cualquier tormenta en contra tuya y a ti no te va a pasar nada. Porque tú vas a triunfar, la tormenta se va a acabar, el problema se va a acabar y tu vida seguirá plantada sobre la roca. Pero si tú ignoras la palabra de Dios, si tú ignoras lo que la palabra nos enseña, si tú no tienes sabiduría de Dios para triunfar sobre todas estas circunstancias, para triunfar sobre las pruebas y las tribulaciones, si tú no tienes palabra, entonces tu casa está fundamentada sobre la arena de las tradiciones que te dicen que Dios te quiere probar, las tradiciones que te dicen que Dios te tiene en un proceso. Es que Dios me tiene en un proceso, hermano, mira, Dios no te tiene en ningún proceso. Dios no te el único proceso es el de nuestro crecimiento y nuestro crecimiento lo hace la palabra. Deja de pensar que Dios te tiene en tribulaciones y aflicciones. Deja de aceptar estas tradiciones son arena. Tú sigues construyendo tu vida sobre esta arena. Cuando venga el problema, vas a creer que es Dios el que te lo está causando, lo vas a aceptar. Y el problema, esa tribulación y esa aflicción fue diseñada por el enemigo Satanás para destruir tu vida. Si tu vida está siendo destruida, tú tienes que saber que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. Si tu vida hay robo, si en tu vida hay destrucción, entonces es porque tu casa está plantada sobre la arena. Necesitas plantar tu vida sobre la roca de la palabra para que cuando venga la circunstancia, cuando venga el problema, tú tengas triunfo en Él, tú tengas la victoria en Él y tú puedas enfrentar la vida yendo de victoria en victoria, yendo siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siendo más que vencedores, el Señor nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Hay una vaca sagrada que nos han dicho muchas veces, es otra tradición que va junto con esta de las tribulaciones y aflicciones, es que Dios nos castiga. Le enseñamos a los niños pequeños, si te portas mal, Dios te va a castigar. Oye, pero es que en la palabra de Dios yo veo que Dios castiga. Quiero que entiendas esto, y bien hicieron los traductores de la Reina Valera 60 en cambiar la palabra castigo por disciplina. Pero la gente sigue utilizando, ahora dice, bueno, es que Dios nos disciplina. Es que está enfermo porque Dios lo está disciplinando. O está enfermo porque Dios lo está castigando. O le pasó, es que perdió a su familia. Eso le pasó porque Dios le está enseñando algo y lo está disciplinando. Estas son mentiras del enemigo Satanás. Dios no te enferma para enseñarte algo. Dios no te enferma, no te castiga para enseñarte algo. Ve conmigo a Hebreos en el capítulo 12, la epístola a los Hebreos es donde habla de la disciplina del Señor. Y vamos a analizar esta palabra disciplina. Vamos a analizar y vamos a profundizar también más adelante durante los siguientes programas esto de la disciplina del Señor. Porque muchas personas están atados creyendo que las circunstancias que están sufriendo es un castigo de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 5, dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, fíjate, la disciplina, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Escucha. Quiero que pienses en un papá, el papá de un muchacho, el papá de un niño. Si el niño hace una travesura o si el niño hace algo, desobedece al papá,
la disciplina que los padres le dan a los hijos o a un niño pequeño nunca llevará consigo enfermedad. Nunca llevará consigo la muerte del niño. Nunca llevará consigo un dolor que destruya o que atente contra la vida o contra la salud del niño. Quizás cuando éramos chiquitos la abuela venía con la chancla y nos daba un chanclazo en las pompas, ¿no? Nos daba un chanclazo en el trasero y nos dolía, pero nunca nos lastimaron. Un buen padre nunca lastima a su hijo agrediendo su salud. Ahora fíjate, es esta disciplina que nos daban los padres, ese dolor que a lo mejor nos causaba, la mayoría de las veces era más el escándalo sobre el pañal. La mayoría de las veces era más que nada un rozón, era más que nada algo simbólico, porque un buen padre no lastima a sus hijos. Si un padre terrenal no se atreve a atentar contra la salud de su hijo, aún ejerciendo una disciplina, Dios tampoco lo hace. Ahora, lo más tremendo es que la palabra de Dios nos dice que ¿qué es lo que Dios usa para disciplinarnos? ¿Qué es lo que Dios usa para reprendernos? ¿Qué es lo que Dios usa para regañarnos y cambiar nuestra vida? Él no usa la enfermedad, Él no usa el dolor causado por la aflicción de la enfermedad. Él no usa las malas circunstancias. Él no usa pruebas y tribulaciones. Fíjate, en Efesios, en el capítulo 6, ve conmigo ahí. En el versículo 4 también nos está hablando de esta palabra, disciplina. Efesios capítulo 6, en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De esta palabra disciplina también es la raíz para la palabra discípulo. Y la palabra disciplina quiere decir, si tú te vas al griego y buscas la palabra en griego, quiere decir entrenamiento de niños. Entrenar a un niño para que crezca sano y maduro, para que crezca fuerte. Es un entrenamiento de niños. ¿Qué entrenamiento de niños incluye un cáncer? ¿Qué entrenamiento de niños incluye el perder una pierna? O incluye el tener un tumor, o incluye el tener parálisis cerebral. Dios no entrena a sus hijos con enfermedades, así como un padre no entrena a sus hijos. Yo tengo tres hijos, un muchacho ya de 17 años, dos muchachas, una de 15 y la otra está por cumplir 13 años. Y fíjate, a ninguno de los tres los enfermé para enseñarles algo. Sí, cuando alguna vez fueron indisciplinados, les regañé, les llamé la atención. Y Dios nos llama la atención, pero no lo hace con pruebas y tribulaciones. Esa no es la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que Dios usa para disciplinarnos? Lo encontramos en segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3. Ve conmigo ahí en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra en segunda de Timoteo 3. Dice así, en el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La disciplina es para corregir. ¿Qué usa Dios para corregir? Las escrituras. Dios usa la palabra de Dios para corregir tu vida. En la medida que tú vas a la palabra de Dios te va a redarguir, no va a traer condenación, pero puede ser que la palabra de Dios sea dura y traiga un sentimiento en tu vida de tristeza. En segunda de Corintios, por ahí el capítulo 7 y también al inicio, habla de que una persona había pecado. Y Pablo les había dicho que a esa persona lo tenían que inclusive echar de la congregación. Pero en primera de Corintios capítulo 5 viene esa historia.
Pero esta persona se arrepiente y Pablo les dice, mira, cuando yo les prediqué la primera ocasión, ustedes tuvieron un celo y hubo una tristeza que venía con arrepentimiento. Provocó la tristeza que produce arrepentimiento viene de Dios, pero la tristeza que viene por la condenación no. Dios no utiliza condenación, pero lo que sí usa es la palabra. Y muchas veces hemos escuchado palabra y a veces pensamos, oye, el pastor está tirando piedras. A veces el pastor no sabe nada de tu vida, pero la palabra que está tirando trae una amonestación y trae disciplina. Dios nos disciplina con su palabra y a veces yo he escuchado palabra que no me ha gustado. Y he tenido que cambiar mi manera de pensar. Me ocurrió en una ocasión, fui a escuchar a un predicador, me invitaron a una conferencia y dijo un montón de cosas que me cayeron mal. Pero todo lo que dijo, después dije, Señor, bueno, pues está en la Biblia, ¿qué puedo hacer? Está en la palabra de Dios. Tiene razón el hermano. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de que utilizó la palabra de Dios de manera legalista y condenó. No condenó. Pero había cosas en mi vida que tenían que ajustarse. Y la palabra de Dios trae esa convicción que te hace llevar a cabo ajustes. Y al principio a lo mejor te va a calar, como con la chancla de la abuela, que te daba el chanclazo en las pompas y al bebé le calaba, al niño le calaba. Pero esa disciplina del Señor no trae enfermedad a tu vida. Es una palabra que te está trayendo una instrucción y esa instrucción va a provocarte un caminar de bendición, lluvia de bendiciones. Cae sobre ti cada día si tú caminas en la disciplina del Señor. La disciplina del Señor viene con gracia, porque no solamente esa palabra te va a llevar a corregir, pero esa palabra va a traer la gracia de Dios, que es la habilidad y el poder de Dios para poder, valga la redundancia, para que tú puedas hacer cambios en tu vida. La palabra de Dios es la que logra los cambios en tu vida. La palabra de Dios, cuando tú traes disciplina, cuando tú traes tu vida a la palabra y te plantas sobre la palabra de Dios empieza a hacer cambios en ti. Y eso es lo que Dios usa. Dios no usa la enfermedad, Dios no usa las peripecias de la vida, Dios no usa, dice, es que a mi hijo, hermano, mi hijo lo secuestraron. Y yo pensaba que Dios me quería enseñar algo con eso. No, el enemigo fue el que provocó que estos hombres malvados se llevaran a tu hijo. Entonces lo que tú tienes que hacer es tomar autoridad en el nombre de Jesús y ordena en el nombre de Jesús que ese muchacho sea liberado y le vas a decir, diablo, suelta a mi hijo en el nombre de Jesucristo. Reclama la vida de tu hijo y en el nombre de Jesús, di, la vida de mi hijo le pertenece al Señor Jesús y el enemigo no le podrá hacer nada. Porque la vida de mi hijo está en las manos del Señor y Dios no quiere que él esté secuestrado. No sé qué es lo que estás atravesando, qué estás pasando, pero yo quiero decirte que Dios es un buen Padre. Él es un buen Padre y Él no te está causando las aflicciones, las tribulaciones de tu vida. Él no te está disciplinando con cosas malas. No, Él nos disciplina siempre con la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios para ejercer los cambios en nuestra vida. Y la palabra de Dios es esa vara de disciplina para nosotros. El Espíritu Santo va a usar la palabra para cambiarte y para transformarte, pero sin condenación. No va a ser algo que tú tienes que hacer para poder agradar a Dios. No, Dios ya se agrada de ti. Dios ya te acepta por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero Él va a transformarte. Y esa transformación viene por la renovación del entendimiento y el conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambia tu manera de pensar. Deja de pensar que Dios está en tu contra porque Dios está a tu favor. No sé qué estés atravesando, vuelvo a repetir, no sé qué estás pasando en tu vida en estos momentos. Puedes estar con una gran tristeza y agobiado de tal manera que parece que no tienes fuerzas. Yo quiero decirte, Dios está a tu favor, Dios no está en tu contra, Dios está contigo en esa circunstancia. El poder de Dios está a tu favor, a tu disposición en el nombre de Jesús para salir de la circunstancia que tú estás enfrentando. No solamente Dios quiere librarnos de pruebas y tribulaciones, pero también hay personas que están escuchando en estos momentos y que jamás han hecho a Jesús el Señor de su vida. Y tú no tienes comprado el día de mañana. Tú no tienes comprado, tú no sabes qué va a ocurrir el día de mañana. Si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué va a pasar contigo? ¿A dónde te irás? ¿A una eternidad sin Dios?
Dios quiere que tú pases la eternidad con Él. Dios tiene un plan, un propósito bueno para tu vida. Y en esta hora Él quiere que tú le recibas. Si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, haz conmigo esta oración, de tal manera que te puedas oír en voz alta. Di conmigo estas palabras. Di, precioso Jesús, vengo delante de ti a entregarte mi vida y a decirte que reconozco que he pecado, que he fallado, pero estoy arrepentido y vengo delante de ti a poner mi fe en la obra que tú hiciste en la cruz. Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Te doy gracias que tú me das vida eterna. Gracias, Dios, por esta grande salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, si tú la has hecho realmente en voz alta y con fe, entonces yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice: tus pecados han sido perdonados. No porque yo lo diga, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en pantalla va a aparecer un número de WhatsApp para que tú nos mandes algún mensaje por ese número, o bien también a través de la página de Facebook puedes contactarnos si tienes algún testimonio o si deseas congregarte en algún lugar aquí en Ciudad Victoria, puedes acompañarnos en la iglesia, mándanos un mensaje y te decimos dónde nos estamos congregando. Gracias por estar con nosotros en este programa. Esto es Tu Libertad y muchas bendiciones.